Bienvenida al canal de matemáticas, espero que estés bien. Te pido que tengas a la mano donde escribir por si van surgiendo dudas y a lo largo del video puedes volver a repetir para retomarlas o preguntarle a tu profesor de matemáticas en la siguiente sesión. Te voy a presentar una serie de imágenes que tú vas a tener que reconocer que se están formando triángulos rectángulos, que son el principio básico para un ángulo de 90 grados en las diferentes imágenes que tengo aquí. Estas imágenes son estudio esencial de la trigonometría y uno de ellos es el teorema de Pitágoras, donde hay un anterior video que tú puedes consultar para poder resolver dudas o comentarios sobre este tema. Solo recordar que hay dos catetos y una hipotenusa. Vamos a obtener aquí razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, los dos catetos y la hipotenusa, pero ahora nos vamos a fijar en los ángulos. Son 6 funciones las que vamos a conocer: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de un ángulo. Es decir, el ángulo alfa tiene 6 funciones y el ángulo beta tiene otras 6 funciones. Aquí están sus abreviaturas y cómo los vamos a encontrar. Catetos opuesto, el que se encuentra enfrente del ángulo, y el cateto adyacente que se encuentra a un costado. La primera función es cateto opuesto sobre hipotenusa, segunda función cateto adyacente sobre hipotenusa, y así sucesivamente: cateto opuesto sobre adyacente sobre opuesto, hipotenusa sobre adyacente, hipotenusa sobre opuesto. Únicamente la clave se encuentra en ubicar el ángulo a calcular a través de estas funciones. Pero bueno, puede ser un trabalenguas. Te voy a enseñar un truco en el cual tú puedes consultar para poder aprenderte estas funciones. Dice que había unos albañiles que tenían mucha sed. Había 6 y él tenía que repartirlas entre las 6. Tenía que repartir 2 cocas y 2 hielos. Y entonces empezó a escribir el nombre de los 6 participantes albañiles. ¿De qué están? Y empezamos: coca, coca, hielo, hielo. Y entonces tuvo que ir a comprar la misma cantidad para que les tocara equitativamente. Y empezó ahora de abajo hacia arriba: coca, coca, hielo, hielo. Y así obtiene la función trigonométrica a partir de unos bondadosos albañiles que tenían mucha sed. Ok, ese es un truco en el que tú puedes utilizarlo. Veamos el ejemplo. Saquemos las razones trigonométricas de este triángulo del lado 3, 4 y 5. Las funciones directas, que es en las que se clasifican las primeras tres: seno, coseno y tangente. Es decir, empiezo a utilizar el truco de la coca-coca, hielo-hielo, y escribo tanto las directas como las inversas. Las primeras tres son directas, las últimas tres son inversas. Por ejemplo, el seno del ángulo. Seno, cateto opuesto, es 4 sobre 5, que es la hipotenusa. Ahora busquemos el coseno. Hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, 5 entre 4. Si te das cuenta, el seno y el coseno son funciones inversas, es decir, cambiamos de posición numerador y denominador. El coseno, igual que la secante, son funciones inversas. Y la tangente es la función inversa de la cotangente. Es decir, cambiamos de posiciones. Veamos un problema donde tú vas a poder resolverlo mayoritariamente a través de las razones trigonométricas. ¿Cuál es la medida de la diagonal que se forma entre la torre y el observador de acuerdo a la imagen? ¿Cuántos datos tenemos aquí? Solo tengo el ángulo y solo tengo un cateto. Y me pide encontrar la diagonal, es decir, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. No puedo aplicar teorema de Pitágoras porque me falta encontrar este cateto también. Por lo tanto, como no puedo aplicar teorema de Pitágoras, voy a aplicar funciones trigonométricas. Es decir, busco aquella función donde haya un cateto adyacente y un ángulo. ¿Dónde encuentro esta función? Y empiezo a revisar: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y me voy a dar cuenta que la que yo voy a poder utilizar es el coseno del ángulo. Tengo el valor del ángulo, que es 75. Tengo el valor del cateto adyacente, que vale 87, aquí está, y me pide encontrar la diagonal, que en este caso estoy buscando la hipotenusa. Y entonces esa se me vuelve x. Tengo que despejar a x a partir de esta función. X, si está dividiendo, pasa multiplicando. Y si el coseno está multiplicando, pasa dividiendo. En tu calculadora te voy a pedir que busques la función que diga cos y le pongas 75.
para obtener 0.2588. Es decir, hago la división y el resultado es 336.16 metros. Por lo tanto, la medida de la diagonal de entre el observador y la torre es de 336.16 metros. Veamos un segundo ejemplo. Ramiro vuela su papalote y le gustaría saber a qué altura puede alcanzar. La sombra del papalote comienza a sus pies y termina a 6.7 y el ángulo que forma es de 39. Veamos el esquema que aquí nos representa. Aquí está el papalote. Únicamente tengo un solo cateto y el valor del ángulo. Nuevamente, busco dentro de mis funciones trigonométricas aquella que me permita encontrar la distancia que hay entre el papalote y el suelo. En este caso, la que yo voy a utilizar es la tangente de el ángulo, porque tengo que vale 39, y voy a empezar a buscar la relación de la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 6.7. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? No lo sé, es el que yo ando buscando. Por eso esta es la función que a mí me permite calcular. Hago el despeje matemático, busco en mi calculadora aquí la función tangente y obtengo 3.6145. Lo multiplico por 6.7 y me da el valor de 5.42. Es la altura que mide el papalote y por lo tanto es el cateto opuesto. Te reto por favor a que hagas un segundo problema y ponen pausa el video, encuéntrala rápido, rápido, pausa el video y búscalo. El resultado va a aparecer en 3, 2, 1. Ok, 4.5 es la razón que se utiliza para encontrar la altura, es la tangente, igual que el anterior ejercicio. Pues bueno, me dio gusto que estés en este canal. Gracias por tu participación, gracias a los superalbañiles que tuvieron mucha sed para encontrar las funciones trigonométricas y te pido que anotes tus dudas. Nos vemos, adiós.